Les recomiendo, les recomiendo a quienes de pronto estén atrasados con sus trabajos, pues de ponerse al día, ¿no? Para que no vayan a haber inconvenientes al final del semestre. Con el tema que vamos a mirar hoy, vamos a terminar la segunda unidad y próximamente pues ya les daré la fecha de entrega de estos trabajos. Creo que la próxima semana fijaría la fecha para que ustedes me envíen los trabajos correspondientes a la segunda unidad. Recuerden también que les había dicho de que voy a sacar 2 notas de aquí porque no alcanzamos a sacar una cuarta nota. ¿Listo? La tercera nota la sacaré pues a partir de la próxima semana que abordemos otro tema. Bueno, no sé si hay alguna inquietud o alguna pregunta con respecto a lo que les estoy diciendo. Bueno, creo que no. Bueno, entonces vamos a iniciar el tema que nos corresponde el día de hoy y es el movimiento, o sea, de cómo nosotros podemos dibujar figuras en acción. Y la otra, la perspectiva que el cuerpo adquiere cuando se mueve, ¿no? Cuando está en acción. A esta perspectiva en artes nosotros la llamamos escorzo. Entonces, ¿cómo dibujamos los escorzos? Es un poquito complicado en un comienzo, pues cuando no se tiene el entrenamiento suficiente en el dibujo. Pero vamos a tratar de explicarlo aquí de la mejor manera para que ustedes a través de la práctica pues lo puedan dominar. Bueno, entonces voy a inclinar aquí la cámara y me confirman si observan bien el espacio ahí. Sí, profe. Bueno, correcto. A estas alturas yo me imagino que pues, a través de la práctica ustedes ya dominan bien el canon, la proporción de la figura humana, además de sus diferentes volúmenes anatómicos, la morfología, bueno, y todo lo que hemos visto hasta el momento. Hay 2 maneras de hacer el movimiento. Una manera muy básica, que se denomina movimiento lineal, y la otra es la del movimiento a través del escorzo o de la perspectiva que el cuerpo adquiere pues, cuando se mueve y mirado desde determinado punto de vista. Voy a hacer entonces aquí un esquema básico que ya lo hemos visto antes y que ustedes pues ya lo habrán hecho. Entonces, lo importante es también dominar estos esqueléticos artísticos, ¿no? Básicos. Entonces, el tamaño de la cabeza, la línea media, sinuosa, eje de los hombros, el eje de las caderas, la distribución de las partes anatómicas del tronco que corresponde al pecho, al abdomen y a la pelvis. Bueno, todo esto ya ustedes saben, lo esquematizamos, bien sea a través de óvalos, a través de círculos, o de cualquier otra forma que se nos facilite, ¿no? Forma básica geométrica. A partir de aquí, pues dibujamos entonces el esqueleto de las piernas, las rodillas, las canillas o antepierna, y por último, pues los pies. Para el brazo, los hombros, alineados con el eje de los hombros, precisamente, los brazos hasta la altura del ombligo, donde van los codos, y antebrazos, incluida la mano, hasta la mitad del muslo. Entonces, ya lo hemos visto, ustedes ya lo saben. Bueno, y a partir de este esqueleto, bueno, voy a hacer este esqueleto frontal y voy a hacer aquí un esqueleto de perfil. Este esqueleto frontal me puede servir bien sea para una figura vista de frente o una figura vista de espaldas.
O sea, sirve la misma estructura. Acá en la de perfil hago el esquema del cráneo, una pequeña línea que me inclinada, ¿no? Así como lo estoy trazando yo aquí, que me indica la región cervical del cuello, la región dorsal de la espalda, región lumbar y la región sacral, donde va la pelvis. Esta línea es la columna vertebral y aquí dibujo la estructura del pecho, la estructura de la pelvis y la zona abdominal. Entonces ahí tenemos una figura vista de perfil. Del centro de este círculo que yo dibujé aquí, dibujo la línea que representa el húmero del muslo hasta llegar a la rodilla y luego la curva de la antepierna hasta llegar al pie. Este sería entonces el esqueleto visto de perfil. Bueno, sigo la misma regla de acá para el brazo, el deltoides, el húmero del brazo a la altura del ombligo, cuando va el codo, luego el antebrazo con la mano hasta la mitad del muslo. Ahí tienen entonces esos dos esqueletos artísticos. Lo que debo hacer ahora pues es simplemente rellenar con las estructuras musculares para ya darle más forma al cuerpo. Eso también habíamos dicho que lo podemos hacer a través de óvalos o de cilindros, de acuerdo pues a como más se nos facilite, ¿no? Entonces aquí dibujo el cuello, los trapecios para darle forma al hombro, perdona, sí, a los hombros y al cuello. Yo voy a dibujar aquí unos óvalos alargados para darle forma al brazo y lo mismo acá para el antebrazo. Entonces, poco a poco vamos construyendo la figura. Aquí la figura tiene movimiento, pero es un movimiento muy sutil, ¿no? Que es lo que hemos visto hasta el momento. Uno, estos círculos u óvalos para darle forma al cuerpo. Entonces aquí vienen los intercostales que le dan forma a toda la caja torácica. Las crestas ilíacas que le dan forma a la cintura hasta llegar aquí a las caderas. En esta parte hago los cilindros o los óvalos del muslo. Y pues miren lo fácil que se vuelve, ¿no? Construir la figura humana. Agrando aquí un poquito más las rodillas. Y luego dibujo los óvalos o cilindros alargados de la antepierna o canilla. Más estrechando los tobillos y por último los pies. Bueno, para que ustedes lo vean más claro, voy a repintarlo con un marcador, en este caso un marcador azul, pero voy a marcar primero los ejes de movimiento. Entonces aquí, eje de hombros, eje de caderas y la línea alba. Y ahora sí repinto aquí la figura
esquematizar. Voy a hacer como uno de esos muñequitos articulados que venden, unos muñequitos de madera, que no son muy caros, ¿no? Valen como 10.000 pesos un muñequito de estos, que también se puede utilizar como modelo para crear figuras en movimiento. Incluso se consiguen hasta las manos, ¿no? Modelos de manos hechas en madera para dibujar perfectamente la proporción y los movimientos. Bueno, todo esto lo estoy haciendo aquí de memoria, aunque nosotros también podemos recurrir, pues, como les digo, a los modelos, bien sea de los modelos de los muñequitos o a través de fotografías. O sea, eso también es un método válido, ¿no? El de basarse en fotografías para poder crear determinado personaje y en determinado movimiento. Entonces, miren, ahí ya está dibujado el personaje. Si comprobamos la proporción, pues vamos a mirar que se aproxima, ¿no? A las 8 cabezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sale casi que automático, sin necesidad de la cuadrícula ni nada de eso que hacíamos en un comienzo. Lo mismo voy a hacer acá con la figura de perfil. Aquí voy a señalar el eje de la columna vertebral con sus 5 partes anatómicas. La cervix, la parte dorsal, la parte lumbar y la zona sacra. Entonces aquí completo el dibujo del cuello y el esquema del cráneo. Bueno, no lo estoy haciendo a lápiz, lo estoy haciendo de manera directa. Esta sería entonces la figura vista de perfil. Entonces, la cuestión es de que el movimiento más básico que nosotros podemos hacer, voy a borrar aquí el lápiz también.
Bueno, antes que todo, comprobemos también la proporción de esta figura. Entonces aquí tenemos el tamaño de la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, 6, 7 cabezas. Este me salió de 7 cabezas. No me salieron las 8 cabezas, me faltó este tramo aquí. Pero también existe entonces el canon de 7 cabezas, por eso la figura no se ve desproporcionada. ¿Sí? Podría ser la figura o el esquema de un cuerpo femenino. Entonces les decía que para darle movimiento a esto, simplemente me basta articular lo que son brazos, lo que son piernas, aunque en el cuerpo humano todas las zonas son articulables, ¿sí? Incluso aquí la caja torácica, la zona abdominal y la pelvis. Estas zonas también se articulan, ¿no? En el cuerpo, porque la columna es supremamente flexible. Entonces, todo lo que ustedes ven aquí en esta figura, la cabeza, el cuello, los hombros, obviamente, los codos, las muñecas y pues toda la estructura de la mano, por eso es difícil dibujar una mano porque tiene muchas articulaciones y posibilita pues diferentes movimientos. En el cuerpo el tórax, el abdomen, la pelvis, las caderas, las rodillas, los tobillos y lo mismo los pies, ¿no? O sea, todo eso se mueve, todo es articulado. Por eso es un poco difícil, no teniendo el entrenamiento en el conocimiento necesario, dibujar una figura en movimiento. Además de, pues, de pronto ignorar la anatomía, ¿no? Aunque no es que sea estrictamente, pues, necesario o indispensable saber qué posición, qué forma adquiere un músculo en determinado movimiento. Si se quiere profundizar ya esto, pues ya requiere pues de más estudio, ¿no? Más dedicación. Pero eso digamos que sería ya para los artistas profesionales. Para nosotros nos basta un conocimiento básico que nos va a permitir sí, solucionar el problema de la figura en movimiento. Entonces, si todo esto se articula, pues yo puedo simplemente a esta figura articular algunos de las estructuras anatómicas como los brazos, las piernas, y de esa manera lograría un movimiento lineal. Entonces vamos a tratar de hacerlo aquí. Entonces, por ejemplo, voy a articular aquí este brazo. Bueno, podemos dibujar el esqueleto primero, el esqueleto de lo que queremos articular. Bueno, aquí estoy superponiendo el movimiento, pues para que ustedes miren cómo hacerlo. Y esto lo voy a repintar con rojo para que se destaque.
Bueno, no sé si ustedes lo aprecian bien, espero que sí. Entonces ustedes pueden apreciar la figura en movimiento, simplemente articulando los brazos y las piernas, ¿sí? El tronco permanece igual. Este es un movimiento lineal. Podría yo utilizarlo bien sea para la figura frontal o la figura vista de espaldas. ¿Por qué es frontal? Porque a pesar del movimiento que tienen brazos y piernas, la proporción no se pierde, ¿no? Es decir, que el brazo va a tener la misma proporción de 3,5 cabezas como cuando está totalmente estirado. Entonces, aquí también deben haber 3,5 cabezas de proporción. Lo mismo que acá. Y 4 cabezas para las piernas, distribuidas 2 para el muslo, una y dos para la antepierna, una y dos. ¿Sí? Entonces, eso se cumple pues en ambas piernas, obviamente. Aproximadamente, ¿no? No es que sea pues milimétricamente exacto, pero sí es muy aproximado y de todos modos se ve la proporción. Sí me hago comprender hasta ahí, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Si hay algo que ustedes no lo entiendan, pues por favor me pregunten. Lo mismo puedo hacer aquí con esta figura vista de perfil. Entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, dibujemos primero el esqueleto. O sea, todo primero a través de líneas puede ser, ¿no? Cuando ya se tiene el suficiente entrenamiento, pues ya puedo prescindir de algunos pasos para poder realizar algo.
Bueno, ahí entonces tenemos la figura de perfil también con un movimiento lineal, donde a pesar de la articulación de las piernas y brazos, la proporción no se pierde. Entonces también tenemos que encontrar aquí una proporción de 3 cabezas y media para el brazo, para este brazo, lo mismo que para este, y 4 cabezas para la pierna, tanto para la derecha como para la izquierda. Miren que el movimiento aquí es contrario, ¿no? Cuando este brazo se articula hacia atrás, en este caso sería el brazo izquierdo, ¿no? Entonces el brazo izquierdo se articula hacia atrás, la pierna derecha se articula hacia adelante. Acá el brazo derecho se articula hacia adelante, la pierna izquierda se articula hacia atrás. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los movimientos son contrarios siempre. O sea, si nosotros caminamos o corremos, entonces esos movimientos siempre van a ser contrarios. ¿Vale? Al igual que es contrario el movimiento, ya lo habíamos dicho antes, del eje de hombros con respecto al eje de cadera. Los únicos animales que caminan, por ejemplo, no sé si ustedes se habrán dado cuenta en algún video, en algún documental sobre vida silvestre, eh, cómo caminan las jirafas, ¿no? O sea, las jirafas siempre caminan no con articulación, no con movimientos contrarios de sus miembros, sino con un movimiento que es bastante curioso, ¿no? Si la pata derecha la mueven hacia adelante, la pata trasera derecha también va hacia adelante y viceversa, ¿no? La izquierda iría hacia atrás, la pata izquierda también iría hacia atrás. O sea, es algo curioso pues en estos animales de cómo se mueven, ¿no? Cómo caminan. Mientras que en nosotros y otros animales los movimientos siempre son contrarios. Me imagino que eso es por cuestión de redes neuronales, ¿no? En cuanto a los mecanismos de locomoción. Bueno, entonces esto pues no tiene mucho misterio. Yo podría, por ejemplo, simplemente dibujar un esqueleto, bien sea frontal o de espaldas. Voy a hacer un esquelético de espaldas, a ver. Articulando al máximo, por ejemplo, la espina dorsal. Y lo estoy haciendo aquí con un movimiento lineal. O sea, con solo hacer esto, con solo dibujar este esquelético, ya puedo ahí crear una figura en movimiento, pero lineal, ¿no? Sin que las proporciones se pierdan. Entonces, recuerden, cuando yo me refiero a proporciones, quiere decir pues que el largo del talle es de 4 cabezas, brazos 3 cabezas y media, piernas 4 cabezas. Bueno, aquí yo lo puedo completar. Estos son los bocetos que ustedes deben hacer para practicar. Entre más bocetos hagan, pues más redes neuronales van ustedes creando hasta llegar a adquirir la habilidad, ¿no? Bueno, aquí lo voy a repintar rápidamente.
De esta manera, entonces, miren, ya creé un personaje en movimiento, visto desde atrás. Entonces, la misma estructura que me puede servir frontal, me puede servir también para dibujar una figura vista desde atrás. Ese sería entonces el método más elemental y más fácil de dibujar eh, a través del movimiento lineal. Esto lo puedo emplear bien sea para figuras reales, como estoy haciendo aquí con el canon de 7 u 8 cabezas, o para caricaturas también, de acuerdo a lo que vimos hace 8 días, reduciendo el canon, ¿no? Especialmente pues para una caricatura de 2 o 3 cabezas. Exactamente lo mismo se puede hacer. Bueno, el problemita que viene es cuando el cuerpo adquiere perspectiva, ¿sí? Y además de perspectiva, pues movimiento. Ahí se complica un poquito más las cosas. Pero vamos a tener en cuenta esta estructura de articulación del cuerpo, ¿sí? Lo que está en azul. Traten de observar lo que está en azul aquí. Y las diferentes partes en que yo articulé este cuerpo, ¿no? Por eso sirven esos muñequitos que les digo. De pronto, si los quieren adquirir y quieren, con base en esos muñequitos, pues hacer dibujos. Eh, por ejemplo, a ver, está la cabeza, la estructura de la cabeza, articulada con el cuello. Eso tiene movimiento, obviamente. Se puede mover a la derecha, se puede mover a la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? El tronco, pues, dividido en 3 partes, zona torácica, zona abdominal, zona pélvica, también se articula. ¿Sí? Eso se mueve. O sea, se puede mover bien sea hacia la izquierda, la derecha, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, esto tiene, el talle tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes. 5 partes, ¿no? Articulables. El brazo tiene el hombro, el brazo como tal, o sea, todo el bíceps, el codo, aquí pues no lo dibujé porque está por detrás la articulación, el codo, el antebrazo y la mano, pues que tiene múltiples articulaciones, pero vamos a considerar la mano como una sola articulación, como si estuviera pegada, ¿no? ¿Sí? Lo único separado sería el pulgar, el resto estaría toda pegada. Para efectos de bocetar y de poder dibujar. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5 partes también que se articulan. La pierna se articula en la cadera, ¿sí? El muslo sería la primera parte, la rodilla 2, 3, la canilla y 4, el pie. Esas serían las 4 partes que se articulan. Y yo les estoy representando pues a través de óvalos o a través de cilindros. Entonces vamos a hacerlo acá. Por ejemplo, vamos a hacer la estructura del brazo. Para que me entiendan mejor. Voy a hacer aquí la estructura del brazo. Deltoides, brazo, codo, antebrazo y mano. Esa sería la estructura, ¿no? Esto entonces lo voy a rellenar aquí con óvalos o cilindros para darle ya la forma. Voy a sentar un poquito más el lápiz aquí para que ustedes alcancen a observar a través de la pantalla el dibujo.
Entonces, esquematizando, miren, esta sería toda la articulación del brazo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, este brazo pues ya, ya lo dibujamos en movimiento, ya puede moverse hacia acá o hacia acá, ¿no? Bien sea hacia la izquierda, bien sea a la derecha, atrás o adelante. Pero ¿qué pasa si el brazo se mueve así, ¿sí? Hacia el frente? O sea, como para dar la idea de la tercera dimensión, en este plano pues bidimensional. ¿Y qué pasa si este brazo se levanta hacia acá? O sea, no se mueve ni así, ni así, sino que se mueve hacia adelante. ¿Sí? Ahí viene el problema. Ese es el escorzo o la perspectiva que puede adquirir el brazo, el cuerpo, la pierna o todo el cuerpo. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que eh, el tamaño de las cosas es directamente proporcional a la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una cosa entre más cercana es más grande, o se la ve más grande, ¿no? Y entre más lejana se la ve más pequeña. Esa sería la relación. Entonces, si yo este brazo lo quiero articular, o quiero dar la sensación de que esté moviéndose hacia adelante, entonces la parte más grande sería la mano, ¿sí? Y la parte más lejana sería el hombro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, el hombro, pues el deltoides del hombro, va a tener el mismo tamaño, que es lo más cercano, pero ya estas partes, como la del brazo, el codo y el antebrazo, serían más cortas y más grandes. Y por último la mano. Cuando yo lo estoy dibujando aquí al revés, no sé si esté bien, pero lo hago para poder explicar. Entonces, la mano con respecto al hombro, pues es más grande, ¿sí? ¿Se alcanzan a mirar? Sí, profe. Entonces, miren, la mano aquí adquiere esta dimensión, este tamaño, ¿no? Luego aquí viene el antebrazo, más corto, más ancho también. Viene el codo. Bueno, el codo casi no se ve, porque estaría tapado entre los cilindros o entre los óvalos del antebrazo y el bíceps del brazo. Y por último iría el hombro. Si yo lo detallo, empiezo a detallarlo, entonces voy a ver que ahí creo la sensación de que el brazo está casi de frente. ¿Sí? Sí se observa, ¿no? Sí, profe. Entonces el efecto lo estoy logrando a través de una perspectiva, en este caso es una perspectiva paralela o cónica, ¿no? Porque forma un cono, miren aquí, donde las líneas se proyectan a un punto central que está pues, como en el brazo, en el hombro, perdón. ¿Listo? Y ese mismo principio lo puedo aplicar bien sea en las piernas, si yo voy a dibujar una pierna
vista en perspectiva, o el mismo tronco, incluida la cabeza. Entonces, voy a tratar de hacer un torso aquí, en perspectiva. Ahora, esta perspectiva yo la puedo aplicar cónica, en este caso, donde el punto de fuga está acá arriba, ¿verdad? Pero puedo invertirla, ¿sí? O sea, donde el punto de fuga está abajo. Eso crea vistas, las vistas, ¿no? En este caso sería una vista en contrapicada, se llama, ¿no? Una vista en contrapicada cuando las cosas están vistas de abajo hacia arriba. Ustedes ven un edificio, el primer piso pues lo ven enorme, ¿no? Y el último piso del edificio pues lo van a ver más pequeñito. Y todo el prisma del edificio pues se va a ver de esta manera, casi como de forma cónica. Eso es contrapicada. Pero si ustedes se suben a la terraza del edificio, el primer piso pues lo van a ver en punta, ¿no? Pequeñito. ¿Sí? Lo van a ver pequeñito y pues la terraza pues donde están es lo más grande, la zona más grande. Eso es picada. Es una vista de picada, digamos. Entonces, vista de picada y vista de contrapicada. Entonces, voy a dibujar un torso, aquí de un personaje, en vista de picada. Entonces, la parte más grande pues sería la cabeza. Entonces, dibujo aquí el óvalo de la cabeza. Incluso le puedo dar movimiento al torso. El cuello no se vería, ¿no? El cuello no se vería, porque estaría tapado pues por el plano de la cabeza y por el plano del pecho. Aquí vendría el pecho. Luego vendría la zona abdominal aquí, por debajo del óvalo del pecho, ¿sí? Y por último la pelvis. Tanto en el caso del brazo como en el caso del tronco o el torso que estoy dibujando aquí, pierden la proporción. Esto ya no va a medir 4 cabezas, ¿verdad? Por la perspectiva. O sea, si este es el tamaño de la cabeza, aquí ya no van a haber 4 cabezas. Apenas hay como una más 3/3. Lo mismo que en el hombro, ¿no? No van a haber 3 cabezas y media, dibujado así, totalmente lineal. Como está dibujado acá, en perspectiva. Acá toda esta proporción de 3 cabezas y media, pues se pierde. Porque estas distancias se van acortando, ¿no? Y los tamaños, de acuerdo pues a la proximidad, a la distancia próxima, se van haciendo más grandes. Entonces voy a completar aquí este torso. Bueno, y lo mismo sucede con la cara, ¿no? La cara. Las proporciones de la cara también se van a alterar por la perspectiva. Entonces, por ejemplo, aquí ya viene la nariz. Por ejemplo, la boca casi no se vería aquí. Bueno, y esto poco a poco, pues uno va recorriendo como al sentido común. O sea, ya no se le pone pues mucho misterio,
y se va calculando pues qué cosas se ven, qué cosas no se ven, de acuerdo al punto de vista, de acuerdo a la perspectiva que se esté percibiendo. Ahí estaría la cabeza vista pues, en picada, ¿no? Como les digo, vista desde arriba. Como les digo, el cuello no se ve porque está entre el plano del pecho, de los hombros, la cabeza. Aquí se verían unos enormes pectorales. Vendría pues, parte de la caja torácica y parte de los abdominales para llegar a las caderas. Bueno, entonces, solo es el torso lo que estoy dibujando aquí. Y esta sería la vista en picada de un personaje visto desde arriba. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren dibujar uno o varios personajes vistos desde arriba, pues primero lo que hacen es una serie de conos que confluyen a un punto, ¿sí? Un punto. Y a partir de ahí, pues, se puede dibujar diferentes personajes en perspectiva. En este caso, estos confluyen a este punto. Este sí difiere aquí para ubicarlo. A ver, hagamos los esquemas. Entonces, lo que se hace cuando se boceta, ¿no? Una viñeta, por ejemplo, para mirar qué dinamismo se le da a la viñeta, qué composición se le da a la viñeta. Bueno, yo lo estoy haciendo muy rápido, simplemente para que ustedes comprendan el concepto. Hay otras clases de perspectiva, como la oblicua, por ejemplo, también, que se le emplea mucho, ¿no? O sea, estas perspectivas, tanto la cónica o paralela, como la oblicua, son pues, las que más se utilizan, aunque en algunos casos la perspectiva aérea también, pero especialmente cuando se dibujan pues arquitecturas, ¿no? De ciudades o de espacios. Entonces miren cómo yo utilizo esta clase de perspectiva y este concepto, ¿no? De entre más próximo, más grande, entre más lejano, más pequeño, para más o menos proporcionar las figuras y crear una escena con dinamismo, ¿no? Con movimiento. En este caso, no hay movimiento en los personajes, pero sí en la escena, que también pues es parte clave, ¿no? En el asunto del movimiento. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud?
Por mi parte no, profe. Bueno, listo, pues. Hay un sistema que facilita de pronto un poco más todo esto que les acabo de explicar, siempre y cuando se tenga en cuenta estos conceptos, ¿no? De lo grande más próximo, lo pequeño más lejano, y la superposición de las formas, en este caso de las formas anatómicas dibujadas a través de óvalos o de cilindros, como dice aquí, ¿no? Aquí están superpuestos. Lo mismo que acá, están superpuestos, ¿no? Todas estas estructuras, ¿no? Para dar esa sensación de la profundidad o del escorzo. Bueno, ese sistema es muy sencillo y es señalar, por ejemplo, al azar 5 puntos. Entonces voy a señalarlos aquí. Y esos 5 puntos pueden ser señalados al azar en el espacio que se esté manejando. Voy a utilizar este espacio, voy a utilizar la mitad para hacer unos 2 ejemplos y que ustedes lo puedan observar bien. Entonces, puedo yo cerrar los ojos y ubicar 5 puntos en el espacio. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Acá voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí he señalado esos 5 puntos para crear unos personajes en movimiento. Esos 5 puntos me señalan las partes terminales del cuerpo, ¿sí? Las partes extremas. Entonces, una parte extrema es la cabeza, otra parte extrema son las manos y la otra parte extrema son los pies, ¿no? Son los extremos del cuerpo. Yo puedo ubicar cabeza, manos y pies en cualquiera de estos puntos para lograr un personaje en movimiento. Esto es divertido porque a la vez de que es un reto, también crea pues movimientos bastante exagerados, ¿no? Que en la vida real de pronto un cuerpo humano no los puede hacer, pero que en esta cuestión de la narrativa gráfica del cómic, eso es lo que atrae visualmente, esos movimientos exagerados, ¿no? O sea, si ustedes miran un cómic, sobre todo americano, de superhéroes, van a mirar unos movimientos supremamente exagerados, ¿no? Como por ejemplo esos movimientos del hombre araña. Eso si acaso los podrá hacer un atleta, ¿no? Pero cualquier persona en la realidad, pues es complicado, es difícil. Entonces, vamos a crear aquí esos personajes y vamos a ver qué movimiento nos puede dar. Yo voy a utilizar movimientos y vistas también, ¿no? Porque podemos hacer vistas frontales, vistas de perfil, vistas de espaldas, vistas en picada y vistas en contrapicada con este método. Entonces yo voy a crear aquí un personaje visto desde arriba si yo ubico la cabeza en este punto. Entonces voy a bocetarlo. Si la cabeza está en este punto vista desde arriba, pues va a ser la parte más grande que yo observo. Aunque hay que analizar también, ¿no? Hay que analizar, a ver, aquí me estoy apresurando. Hay que analizar. Entonces voy a hacer la cabeza un poco más pequeña. Pero esta mano va a ser la más grande, la parte más grande. Aquí va a ir la otra mano más pequeña y en esta parte irían los pies, ubicados de esta manera. Entonces vamos a ver. Aquí voy a articular pues, el eje de la línea alba. Aquí vendría el pecho. Casi no se vería la zona abdominal, está superpuesta, ¿no?
Aquí vendría la pelvis, más pequeña. Aquí va a estar la mano, ya lo habíamos dicho, por lo tanto, miren cómo va quedando. ¿Sí? Aquí vendría el hombro, muy pequeño. Ustedes pueden hacer el esqueleto. Aquí vendría el bíceps del brazo. Un cilindro, visto, en la medida, o sea, si yo tengo, a ver, si yo tengo este cilindro, este es un cilindro, pero en la medida en que yo lo voy colocando así de frente, la distancia pues se va cortando y si está totalmente de frente, lo que se va a ver del cilindro es un círculo. ¿Sí? Entonces lo mismo hago yo acá. O sea, voy acortando las distancias. Miren cómo yo le doy perspectiva a este brazo, para que esta mano me quede en un primer plano. Esta mano es pequeñita con relación a esta, porque está más profundo, ¿sí? Y el brazo pues también va a ser más pequeño con relación a este. Siempre esquematizamos primero, para mirar si va funcionando o no. No funciona, pues es necesario replantear, ¿no? Y replantear hasta lograr lo que nosotros queremos. Ahí ya construí, miren, brazos y torso en perspectiva. Ahora me resta estas piernas. Esta pierna, por ejemplo, está en una distancia supremamente corta, ¿no? En esta distancia yo debo hacer caber la pierna. Y aquí el muslo, aquí la rodilla y aquí la canilla, por decirlo así. Aquí muslo, rodilla y la canilla. Lo esquematizo así. Y ahora lo único que debo hacer es rellenar. Muslo, y dentro del muslo aquí iría la rodilla, aquí la canilla, tanto pierna y aquí el pie. Lo mismo acá. El muslo, la rodilla, la antepierna y el pie. Entonces miren la vista que le di a ese personaje sin salirme de los puntos, ¿no? Que había señalado. Vamos a detallarlo más. Bueno, y cualquier personaje puedo crear aquí, ¿no? Vamos a hacer un superhéroe. Entonces aquí ya le coloco el traje que yo quiera, de acuerdo pues, a lo que quiera crear, ¿no? Puede ser un personaje ficticio, fantástico, real. Entonces ya le voy definiendo más la anatomía.
Bueno, yo sé que en un principio pues se puede dificultar algunas cosas. Ahí ya estaría entonces, miren, el personaje visto en contrapicada y con la perspectiva o escorzo que se ajusta, ¿no?, a esa vista. Estos mismos puntos me pueden servir para crear otros movimientos también. O sea, yo puedo ubicar la cabeza, como les había dicho en un comienzo, en cualquiera de estos puntos. Lo mismo brazos, manos y pies. Y eso me crea otros movimientos, ¿no? O sea, que con esos puntos yo puedo lograr 5 movimientos diferentes. Si ubico la cabeza no aquí, sino acá, por ejemplo, ahí me va a dar otra clase de movimiento. Si la ubico aquí, lo mismo. Si la ubico aquí, igualmente, me produce otro movimiento y lo mismo acá. En ese sentido, entonces son esas 5 posibilidades de movimiento. En este caso, pues yo digo que es al ubicar la cabeza en este punto. Pero creo que ese es ejemplo suficiente pues para que ustedes lo puedan comprender. Vamos a hacer otro aquí. No importa la distribución de los puntos, ¿no? Incluso los puntos pueden estar alineados, no necesariamente separados, ¿no? Pueden formar una línea y sin embargo se puede crear un personaje en movimiento a través de esa línea de puntos. Lo que sí les digo es que hay que analizar, de acuerdo a donde se quiera ubicar la cabeza, cómo le voy a dar yo el movimiento al personaje. No necesariamente el primer punto, pues, como les digo, debe ser el que se ubica, en el que se ubica la cabeza. Bueno, no sé, ustedes me dirán, vamos a enumerarlos, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. ¿En cuál de esos puntos quieren que ubique la cabeza? En el punto 1. Punto 1, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, parece que no hay nadie más, ¿ah? Sí, profe. Bueno, vamos a ubicarlo entonces en el punto 1. Entonces, ubico mi formato. Yo lo puedo ubicar el formato de esta manera, lo puedo ubicar de esta manera, lo puedo ubicar de esta manera o de esta manera, ¿sí? Como ustedes quieran. Lo voy a ubicar así y aquí entonces voy a crear un personaje. Entonces, la cabeza va a ir ahí. Aquí va a ir una mano en primer plano, por lo tanto va a ser grande.
va a estar de perfil, casi de perfil, y el cuello, zona dorsal, zona lumbar y la zona sacra. Entonces, todo lo esquematizo con óvalos para poder hacer el esqueleto. El eje de los hombros. Y entre más articulen ustedes los codos y las rodillas, pues más movimiento van a lograr. Bueno, ustedes van a ver aquí una maraña de trazos que de pronto no lo van a entender, pero la clave es el esqueleto, ¿sí? O sea, cómo diseñé yo el esqueleto, el movimiento que tiene el esqueleto. Este es el brazo derecho, está hacia atrás. Este es el brazo izquierdo, está hacia adelante, por eso la mano se ve grande en un primer plano. El torso estaría aquí, visto casi de perfil, esto sería todo el torso. Y ahora voy a proceder a rellenarlo con óvalos o cilindros para definir la anatomía. Aquí no estoy pensando en trajes todavía, ¿no? O sea, siempre recuerden que la figura hay que dibujarla desnuda. Exagero algunas partes anatómicas, ¿no? Las vuelvo un poco más ideales. Siempre, siempre se dibuja primero es con el cerebro. O sea, uno crea la imagen mentalmente, ¿no?, de lo que va a hacer. Y esa imagen la traslada pues a la mano para que haga los trazos. Por eso primero hay que observar bien la distribución de los puntos, hay que imaginarse el movimiento del personaje y posteriormente ya se procede a actuar, ¿no?, a materializar la idea.
Bueno, como les decía, este es uno de tantos métodos, ¿no? No vayan a creer que esto es lo único que se puede hacer en cuanto a la creación de movimiento. Hay muchos más métodos, como les decía, inclusive utilizando un modelo que puede ser del natural o puede ser el muñequito articulado de madera, puede ser a través de fotografías. Pero este método pienso que activa mucho más la imaginación, la creatividad y además pues no necesita, no siempre se tiene un modelo, ni fotográfico, ni de maniquíes o muñecos articulados, ni mucho menos del natural. Ese es el personaje entonces que he creado en acción. Aquí poco a poco pues uno va ajustando líneas, volúmenes. Miren la perspectiva de este brazo, ¿no? Entonces la mano, el antebrazo, aquí vendría el bíceps y el hombro acá, sería lo más pequeño. Pues miren cómo los tamaños de las diferentes partes anatómicas pues se pierden, o sea, las proporciones quiero decir. Este brazo más cortico, a pesar porque está en un primer plano, y este más largo, se ve más largo porque está en un plano más profundo y más suelto. Lo mismo la pierna, ¿no? La pierna está en un primer plano, entonces más grande. Esta pierna está en un plano más profundo, entonces más pequeña y más corta, de acuerdo a esta vista. Bueno, ya teniendo esto, pues lo que resta simplemente es delinear, ya para definir
Bueno, ese sería entonces el personaje con su vista, con su movimiento en acción, etc. Ahí ya me restaría pues detallar un poco más, colorear y darle una personalidad. ¿Vale? Bueno, y así podría yo seguir haciendo pues un sinfín de ejemplos, ubicando puntos de manera aleatoria en el espacio. Este ejercicio lo van a hacer ustedes también. Entonces, lo que van a hacer es crear 5 personajes en movimiento. Si de pronto les parece o se les dificulta en algún momento, pueden hacer un movimiento lineal. El peligro del movimiento lineal es que se desproporciona. ¿Sí? Entonces voy a explicarlo aquí. Por ejemplo, tengo estos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a hacer un personaje entonces con un movimiento lineal. Bueno, en algunos casos puede resultar, pero hay otros casos donde no, porque se puede desproporcionar. Bueno, en este caso creo que no se me desproporciona demasiado. Sí un poco, pero no demasiado. Entonces, ahí están los puntos, miren. Le he creado un movimiento lineal. En este caso, pues no se me desproporciona demasiado, simplemente pues ya tendría yo que rellenar partes anatómicas, vestido, todo, color, bueno, ya para definirlo. Pero si este punto hubiese estado ubicado, por ejemplo, un poquito más lejos, aquí sí se me desproporciona, ¿no? Porque el brazo quedaría demasiado largo. Y esa desproporción es muy notable. ¿A que si yo hago un escorzo? Por ejemplo, ustedes ven este brazo aquí, si no hubiese el escorzo, hubiese hecho un movimiento lineal, entonces este brazo me quedaría muy cortico con respecto a este otro. Entonces es demasiado visible la desproporción. Entonces se nota que el dibujo está mal hecho. Pero como yo apliqué el escorzo o la perspectiva, en este caso, aunque hay esta desproporción, fíjense que la figura no pierde armonía. Antes gana en dinamismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. listo. Eso es lo que yo quiero que comprendan bien. O sea, ustedes pueden utilizar el movimiento lineal que expliqué yo acá. Como lo hice aquí, miren también, se puede utilizar movimiento lineal con la figura de 5 puntos, con el método de los 5 puntos, o lo que es mejor, utilizar la perspectiva con la superposición de los óvalos o cilindros. El riesgo que se corre es la desproporción. Eso sería lo... Aquí también tengo otros pequeños ejemplos donde yo puedo dibujar un esqueleto en cualquier movimiento que yo quiera, que también es otro método que resulta, ¿no? O sea,
Si yo ya sé dibujar los esqueléticos, pues simplemente le doy movimiento a la columna y la columna es supremamente flexible, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo dar cualquier tipo de movimiento ahí. Y puedo crear una figura, bien sea vista de espaldas, bien sea vista de frente, miren, ya aquí está mi escorzo, o vista de perfil. Aquí hagámosla casi que vista de perfil. Pecho, abdomen, pelvis. ¿Listo? Entonces ahí está casi que un movimiento lineal visto de perfil. Y es válido. Entonces esa sería la tarea. Pero si ustedes quieren un reto que va a tener mejores resultados, por ejemplo, díganle a alguien que les dibuje los 5 puntos en cualquier lugar del espacio que quieran manejar. ¿Sí? Le dicen a su hermano, a su hermana, al novio o a la novia, trázame 5 puntos aquí donde tú quieras ubicarlos. Y a partir de ahí entonces empezar a crear. ¿Listo? Ese sería el ejercicio. Entonces sería dibujar 5 personajes en acción, en movimiento. Les crean, Profe, sí, perdón, de los 5 personajes, 3 en una hoja y los otros 2 en otra, ¿verdad? O todos separaditos. como tú quieras, ¿no? Tú puedes utilizar la mitad, mira, unos cromáticos así de la mitad de un octavo. Ah, vale, vale. ¿Listo? Listo, eso quería saber. Ajá. O si los quieres hacer, pues 2 en un octavo y otros 2 en otro octavo, bueno, también lo puedes hacer. Ok, profe. Aunque sería ideal que los hagan separados, ¿no? Que hagan, que hagan cada personaje en 5 pedacitos de un 16avo, mejor dicho, que es la mitad del octavo. O la mitad de un formato carta, puede ser. Este es un formato carta, entonces lo pueden dividir por la mitad y hacen el ejercicio ahí. Les recomiendo que hagan ejercicios previos en sus cuadernos de bocetos, ¿no? Que hagan muchos bocetos, esqueletos, hasta que les vayan tomando ustedes el ritmo al método y ya se sientan con más confianza para hacerlo ya en limpio y poderlo colorear y entintar. Ese sería entonces el ejercicio pues, que correspondería al tema de hoy. Profe, una pregunta. Eso sin pintar, ¿verdad? No, la idea es que los pinten, pues, o sea, hacer algo completo, ¿no? Con marcadores, profe, sí, ¿no? Sí, con la técnica que hemos trabajado. Sí, con esa técnica. Hay muchas más técnicas, ¿no? Pero, pues la que vimos es como la más propicia para que ustedes la puedan manejar. Y además, pues, deja resultados muy agradables, ¿no? Técnicamente. Eso sería. Bueno, ¿alguna otra inquietud de pronto? Profe dijo 5. 5, sí. Ah, listo, gracias. Ajá. O sea, por cada punto que ustedes tracen, hacer un personaje. Como son 5 puntos, entonces 5 personajes. Y pueden hacer el reto de que alguien les dibuje, como les digo, los puntos, o ustedes con los ojos cerrados marcan los puntos para ver qué sale, ¿sí? O sea, lo divertido de esto es ese reto, ¿no? Eso es lo atractivo, pues, del ejercicio. Bueno, muchachos, entonces, si no hay inquietudes, si no hay preguntas, supongo que todo ya está comprendido. Entonces, dejamos hasta ahí
Y para la próxima semana pues ya abordaremos otro tema que correspondería como a la tercera unidad. Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Profe, ¿hasta qué fecha tenemos para entregar todos los trabajos de la segunda unidad? Bueno, déjenme definirlo y la próxima semana les confirmo porque también tengo otros grupos de otras asignaturas a quienes debo recibirles trabajos y pues no quiero que se me crucen, que se me vayan a confundir. Entonces la próxima semana les definimos las fechas, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Bueno,